Ahora lo que vamos a hacer es agrupar imágenes. Esto tiene varias utilidades dependiendo de lo que quieran realizar. En este caso solamente vamos a ver cómo es el proceso y la forma correcta de agrupar imágenes de una manera fácil y sencilla. Primero tenemos que insertar las imágenes, así que nos vamos a ir a la pestaña de insertar imágenes y ese dispositivo. Seleccionamos las imágenes, por ejemplo, y voy a seleccionar este que dice cabecera. Voy a seleccionar este árbol y esta mesa. Vamos a dar clic en insertar. Ok. Inmediatamente voy a ir redimensionando las imágenes. Redimensionamos y redimensionamos. Okay. Para agrupar imágenes, primero podemos, o más bien debemos, ir seleccionando estas tres imágenes. Damos clic, seleccionamos y seleccionamos. En caso de que si dan clic, presionan control, dan clic, presionan control y luego intentan seleccionar otra imagen y no les deja. Esto es porque al pegar la imagen por defecto nos aplicó unos estilos, por así decirlo. Para evitar esto pueden simplemente seleccionar esta imagen, darle clic a las opciones de diseño y quitar o deseleccionar esta que dice en línea con el texto. Lo más recomendable es seleccionar el que dice estrecho u otra de estas. Por ejemplo, voy a dar clic en estrecho y vamos a hacer lo mismo con las otras imágenes. Damos clic y quitamos esta que dice en línea con el texto. Seleccionamos estrecho y seleccionamos obviamente nuevamente estrecho. Estrecho o puede ser delante del texto. Pueden ver, puede quedar así o puede estar de manera diferente. En este caso yo voy a seleccionar estrecho para que sea mejor. Ok, voy a agrupar esas imágenes de esta forma. Una vez que tengamos los estilos de maneras estilo de diseño de manera estrecha y que esté mover con el texto también, si nos gusta, es seleccionar otra vez nuevamente. Damos clic a la imagen, presionamos control. Ahora el puntero cambió a apareciendo un icono de más. Si yo presiono clic en otra imagen, clic, ya me selecciona la imagen de clic. Ahora sí me lo selecciona. Una vez que tengamos estas tres imágenes seleccionadas o las imágenes que requieran seleccionadas, vamos a dar clic derecho sobre cualquiera de estas imágenes, siempre encima de una de estas, clic derecho, y vamos a buscar el apartado que dice agrupar. Al darle clic en agrupar, vamos a darle clic en agrupar nuevamente, y de esta forma ahora estas tres imágenes son un conjunto que están agrupados en una imagen general o en una capa que representa que es una imagen ya en sí, una sola imagen única. Yo puedo ir seleccionando imágenes por imágenes también. Podemos dar clic, se puede seguir seleccionando y puedo ir redimensionando de igual manera, puedo ir modificando los tamaños, pero también puedo seleccionar la imagen o el conjunto de imágenes dando clic, buscando la manera correcta. Por ejemplo, de esta forma yo puedo seleccionarlo presionando, dando clic en un apartado donde sí me lo permita. Ahora, como es una imagen ya agrupada, yo puedo simplemente ir redimensionando de esta forma. Pueden ver, esta es una forma de agrupar imágenes, y si ya no les gusta cómo se ve y lo quieren desagrupar, simplemente dan clic dentro de este recuadro o esta agrupación y vamos a darle clic en agrupar y desagrupar. Damos clic y, como pueden ver, ya son las imágenes nuevamente de manera individual. Bueno, esta es la forma de agrupar imágenes usando Word.